Muy buenas tardes, nosotros somos de la carrera de Educación y nuestro tema de nuestra investigación es de las funciones del lenguaje. Los integrantes son Fienco Rosales Moisés David, Gracia Alvarado Yomaira Daniela, Duala Pérez Paulina Natalí, Álava Villamar Odalis Brigitte, Avesilla Quinto Yulisa Yadira y mi persona, Camila Elizabeth Manrique Yepes. Nuestro tema de nuestra investigación es el desconocimiento de las funciones del lenguaje por parte de los estudiantes de fisioterapia de primer semestre del paralelo A2 de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, mi tema es, y de lo que yo voy a hablar, es la definición del lenguaje y qué son las funciones del lenguaje. Empezamos por comprender y definiendo el lenguaje. El lenguaje es considerado como un proceso que nos familiariza, puesto que es distintivo, pensar en todos los múltiples contactos que nos brinda. Sus funciones principalmente son de comunicar los elementos del habla. También está los conceptos y procedimientos gramaticales, el sonido del lenguaje, las leyes fonéticas y los tipos de estructura del lenguaje. En el ejemplo tenemos el lenguaje, la lengua y el habla. Tenemos que es la facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicar y expresar nuestras ideas y pensamientos que se manifiesten en ese entorno. Tenemos también la lengua, que es un idioma o un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Y el habla, que es aquel que se realiza una realización física del idioma y en el uso individual por parte de la persona. Aclarando la función más sustancial del lenguaje, tenemos que es transmitir, puesto que va del proceso de la información que va con el tipo de mensaje al que se desea transmitir. Bueno, siguiendo tenemos las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son caracterizadas porque son aquellas que hacen referencia en los distintos objetivos sobre la comunicación. Los diferentes propósitos por el cual empleamos el lenguaje en nuestra vida cotidiana. Se entiende por las funciones del lenguaje de los distintos contenidos del ser humano que emplea aquel lenguaje. Esto nos manifiesta que los propósitos comunicativos con los que se utiliza esta herramienta cognoscitiva y abstracta ha sido un objetivo de estudio de la lingüística y de la ciencia de comunicación durante muchas décadas. Por lo tanto, esto nos quiere decir que las funciones del lenguaje son las distintas intenciones o propósitos con las que el emisor dirige el mensaje a su receptor. Las distintas funciones del lenguaje que tienen énfasis cada uno de los elementos básicos de la comunicación se han identificado. Por ejemplo, tenemos los tipos de funciones del lenguaje, que está en la función expresiva o emotiva, el factor dominante es el emisor. ¿Y qué es el emisor? Aquel que produce el mensaje y pone en marcha el proceso de su transmisión. En la función connotativa o apelativa tenemos que el factor dominante es el receptor y el receptor es aquel medio físico a través del cual se envía el mensaje. También tenemos la poética, que el factor dominante es el mensaje. Es aquel contenido que se desea compartir a través de la lengua, ya sea una orden, una emoción o una descripción. También tenemos la referencial. También tenemos que el factor dominante, perdón, es el contexto temático. La metalingüística, el factor dominante es el código. Y el código es la codificación o el idioma que se usa para transmitir ese mensaje, ya sea una lengua hablada, un código Morse, entre otros. Y también tenemos la función fática, que el factor dominante es el canal. El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. Muchas gracias. A continuación tenemos el tema de mi compañero Dalis. ¿Por qué es importante que los niños conozcan las funciones del lenguaje? Todas las personas nos comunicamos a través del lenguaje. Es un sistema estructurado que nos permite compartir e informar. Es un sistema que cumple con diversas funciones según las necesidades comunicativas de cada individuo. Las funciones conforman, las funciones conforman un proceso de comunicación que para ser analizado involucra otras áreas de estudio de gran importancia, como la lingüística, la comunicación e incluso la psicología, entre otras.
Por lo tanto, las funciones del lenguaje van más allá de la acción de transmitir y de recibir un mensaje oral o escrito. Y esto se debe a que la comunicación se debe cumplir con el propósito de compartir información, opciones, sentimientos, deseos y órdenes. De ejemplo, por qué tenemos que cumplir con las funciones metalingüísticas? Para que el mensaje que vamos a dar sea un mensaje preciso, claro y entendible para la persona que lo va a recibir. A continuación, nuestra compañera. Una vez hablado y entendido qué es y la importancia de las funciones del lenguaje, en nuestro trabajo hablaremos de dos. La función metalingüística, que es el uso del lenguaje para describir el código de la lengua. Además, permite despejar dudas en el manejo de la lengua. Asegura la comprensión del mensaje y evita malentendidos. Un ejemplo de ello es cuando un maestro está explicando qué significa sub, que sub significa debajo. Por lo tanto, ella pregunta qué significa subterráneo y los alumnos le dicen o le responden que significa debajo de la superficie terrestre. La otra función es la función fáctica. Esta función está dirigida al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Se usa para empezar, conservar, interrumpir o finalizar la plática en la que se encuentra el individuo. Además, no es preciso que sea informativa. Un ejemplo de ello es cuando dos personas se encuentran y una de ellas le dice, hola, ¿qué tal? Esa persona está ejerciendo la función fática. A continuación, mi compañera. ¿Cómo solucionar las problemáticas de las funciones del lenguaje? Como ya anteriormente habíamos mencionado, sin duda alguna, cuando iniciamos un estudio relacionado a los problemas del lenguaje, a las personas que indagamos, antes que nada, si ellos conocen el uso del lenguaje, la lengua, el habla o algún tipo de enunciado, discursos o si han leído algún texto que ya estos nos dan o nos brinda el conocimiento que a lo largo de los años se han ido delineando en el medio de diferentes perspectivas teóricas y a su vez se han ido causando problemáticas en la lengua o o en el lenguaje, por sí decirlo, por concepciones ideológicas o filosóficas. En muchas ocasiones vemos o entendemos el lenguaje como algún objeto conocido, incluso simple, es decir, como un instrumento de no aprendizaje para el intercambio comunicativo y social. Algo que está ahí a nuestro alcance desde que tenemos uso de razón. Podemos también ir parafraseando, es un método del cual las personas pueden comunicarse entre sí. Si nos enfocamos en las miradas del individuo que tienen un estudio lingüístico más determinado, con grado de percepción teórica o a simple vista descubrimos el grado de perspectiva teórica de un hombre o nos encontramos con un objeto susceptible y analizando de diferentes perspectivas. A modo general, en la actualidad, el lenguaje se ha considerado como un instrumento de comunicación por diversas disciplinas. Hoy en día, en la actualidad, podemos resaltar que muchas personas no se adaptan al lenguaje moderno, ya que sin embargo hay muchas personas de años atrás que no le dan mucha importancia al estudio porque para ellos eso no era importante, ni mucho menos era obligación aprenderlo. Esa es una de las problemáticas que en el pasado existían y aunque ahora aún existen, pero en muy pocas cantidades, podemos darle la solución en estas problemáticas. Uno de los ejemplos que podemos ir es ir más allá de la teoría e inducirnos más a lo que es la práctica. Gracias, esa es toda mi aportación. ¿Cómo se producen las falencias en las funciones del lenguaje?
Dicha importancia reside en concienciar tanto al alumno como al profesor. Se verifica que los estudiantes tienen dificultades con la identificación y uso de los elementos en las funciones del lenguaje. Esto nos permite afirmar que no solo existen modelos pedagógicos, sino tendencias comunicativas, en las que a veces dominan dos extremos, pero que incluyen todas las funciones del lenguaje. Por ejemplo, en un extremo se encuentra la función expresiva y poética, que provienen del lenguaje estético-afectivo. Por otro lado, las funciones referenciales y metalingüísticas, que anclan con el lenguaje reflectivo-objetivo. Sin embargo, lo más importante es que lo revelado sugiere que efectivamente existen diferencias irreductibles entre la comunicación mediática y la comunicación escolar. A continuación les mostraré un ejemplo de dónde provienen las falencias. La falencia en el docente es por la mala comunicación con sus alumnos e imparte mal sus clases. La falencia familiar es que no deja que el niño se exprese mediante sus emociones, y en el círculo social, que aprende de las personas que lo rodean. Y por último les daré un ejemplo en donde los estudiantes se confunden en el momento de diferenciar las funciones. Por ejemplo, su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Es una función poética, pero la confunden mucho con la función expresiva. También suelen confundirse entre la función metalingüística con la referencial. No diferencian entre lo que es dar una información con lo que es aclarar el sentido de una palabra. Gracias. A continuación, mi compañera Paulina. Causas y consecuencias de las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene diversas funciones de suma importancia, las cuales son referencial o representativa, expresiva o emotiva, apelativa o comunicativa, poética o estética, y la función fálica. Hablando se entiende la gente. Esto es parte de las expresiones que utilizamos diariamente. El ser humano a lo largo de su vida ha desarrollado un sinnúmero de sistemas de comunicación, los cuales son métodos de operaciones en varias áreas, haciendo uso de sus capacidades naturales y también haciendo uso de la tecnología, tales como el Internet y el teléfono. El lenguaje se concreta a través de actos lingüísticos. ¿Qué son actos lingüísticos? Son palabras o enunciado que no solo describen la realidad, sino que también la transforman, es decir, producen acciones y efectos. La comunicación lingüística debe incluir actos lingüísticos desde el punto de vista del uso del lenguaje. Entonces, se puede decir que una lengua existe como un código. Por medio del lenguaje, el hombre puede transmitir nuevas ideas que llevan a su creatividad. La comunicación oral constituye uno de los elementos más importantes dentro del ámbito educativo, debido a que por este medio se transmite gran parte de información. Se producen procesos cognitivos y se definen y cristalizan las relaciones entre maestros y alumnos. Ejemplos. Tenemos causas y consecuencias. Una de las causas es no logra establecer relaciones con personas de la sociedad. Como consecuencia es la falta de la relación en la sociedad. Como segunda causa tenemos confusión que existe entre la pronunciación de una palabra con otra, como consecuencia maléxico. Como tercera causa tenemos no saber el uso correcto de cada una de las funciones, como consecuencia es no tener una expresión adecuada. Muchas gracias por su atención.